Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios de poder tener este tiempo y apartarlo para ofrecérselo al Señor. Nuestra alabanza, nuestra adoración en este tiempo a Él. Nuestros corazones para recibir de su palabra en este tiempo de bendición para nuestras vidas. Saludamos a los hermanos en Palenque que también se conectan para este tiempo por esta señal. También a los hermanos en Pozorja. El Señor les bendiga. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por esta mañana en que podemos unirnos de nuestras casas, nuestros hogares, para ofrecer este tiempo a ti. En él nuestra adoración y abrir también nuestros corazones para recibir siempre bendición a través de tu palabra eterna. Gracias, Señor, por bendecirnos una vez más en esta mañana cuando nos acercamos de corazón a ti. Y es tu promesa, Señor, al acercarnos a ti, tú te acercarás también a nosotros. Gracias, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, prospere este tiempo en cada vida que lo recibe, que participa del mismo, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos unimos a continuación en un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, soy extranjero, estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Acerco confiado, pegado a tu pecho, te escucho decir: he sido tu hijo aun cuando me perdí. Tu voz trae mi alma a casa, recuerda que no hay nadie que me ame así. Has sido el único que dio todo por mí.
Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Jesucristo, yo me entrego en mi corazón. Mi corazón. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas
confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bien, en esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema cuando Dios pregunta. Cuando Dios pregunta. Y el pasaje pertinente para este tema lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, el verso 9. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, el versículo 9, que dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Dios pregunta. Cuando el profeta Elías, el hombre de Dios, escucha la pregunta divina, cuando el profeta escucha a Dios preguntarle: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta se encontraba metido en una cueva donde pasó la noche.
¿Qué hacía el profeta Elías metido en una cueva, al punto de pasar la noche en ella? ¿Qué estaba pasando en la vida del profeta Elías? En el contexto de este pasaje, nos podemos dar cuenta que Elías había visto en peligro su vida. La vida del profeta corría riesgo de muerte por la amenaza de la malvada reina Jezabel, que había enviado mensajeros al profeta para decirle que en 24 horas él estaría muerto. Jezabel, esta malvada reina, esposa de Acab, había dado muerte a muchos profetas de Dios. Y ahora sus mensajeros le decían al profeta Elías: en 24 horas tú vas a estar muerto. Elías se levanta para salvar su vida y huye al desierto. Camino de un día por el desierto va el profeta huyendo para salvar su vida. Y allí en el desierto, fatigado, cansado, en zozobra, mirando en todas direcciones si no le estaban dando alcance los mensajeros de la malvada reina para matarle. Y en ese desierto, huyendo, en la fatiga, en el cansancio, el profeta se sienta bajo un enebro. Y sentado bajo ese enebro, fatigado, en zozobra, temiendo por su vida, siente que ya no puede más. Y entonces el profeta le dice a Dios: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. El profeta, en su angustia, en su crisis, temiendo por su vida, ya no soporta, a punto de invocarle a Dios que le quite la vida. Y después de pedir que Dios mejor lo mate, dice el relato histórico que el profeta se echó debajo de ese enebro y se quedó dormido. El relato histórico nos dice en los versos 5 al 8 del primer libro de Reyes 19, capítulo 19, primer libro de Reyes, versos 5 al 8 en nuestras Biblias. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías, en crisis, temiendo por su vida, cansado, fatigado en el desierto, se queda dormido bajo un enebro. Y allí, dormido, viene la provisión de Dios para alimentarle, proveerle de agua. Come, bebe, vuelve a quedarse dormido, vuelve a ser despertado,
Una vez más el profeta vuelve a comer y en ese tiempo de haber quedado dormido y luego ser alimentado con la provisión de Dios, el profeta fue reanimado. Dice el verso que ya leímos, el verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. De manera que el profeta se ha quedado por un tiempo dormido. Dios le provee de alimento, de agua, y esto reanima al profeta para poder continuar por 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. En medio de crisis, de estrés, cansancio, de temores, es bueno hacer un paréntesis para descansar, dormir, poder comer. El profeta se quedó dormido, Dios proveyó para él de alimento, del agua, y esto lo reanimó. Es bueno hacer un paréntesis en medio del cansancio, del estrés, en medio de las crisis, los temores. Es bueno hacer un paréntesis para poder tomar un descanso, un respiro, poder dormir, alimentarse. Sirve de ayuda. Por esto dijo el sabio de Eclesiastés, que más vale un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Bajo ese enebro, angustiado, fatigado, deseando morirse, temiendo por su vida, Elías se quedó dormido, fue despertado, alimentado por Dios, Dios le proveyó, y eso reanimó al profeta. Como hemos leído, comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí está el profeta Elías, reanimado, teme por su vida, ha sido fortalecido después de ese tiempo de sueño, de alimentos, y llega hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Y allí en esa cueva, metido, es cuando Dios le hace la pregunta al profeta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? El tema esta mañana es cuando Dios pregunta. Y amados, cuando Dios pregunta, cuando Dios nos confronta con una pregunta, no es tanto para saber. Dios no pregunta para saber, porque Dios lo sabe todo. Cuando Dios pregunta, no lo hace para saber, sino que Dios pregunta con un propósito. Y cuando Dios le hacía la pregunta al profeta, metido en esa cueva, ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabía todo lo que le estaba pasando al profeta. Dios no le preguntaba a Elías, ¿qué haces aquí? Porque no sabía lo que le pasaba. Dios le hizo la pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Con el propósito de que Elías se desahogara con él. Amados, en tiempos de crisis, de grandes temores, en el cansancio, en el estrés muchas veces, en medio de crisis y de temores, es bueno poder desahogarse con Dios.
No hay mejor cosa, no hay mejor persona para desahogarnos en medio de grandes crisis y de grandes temores que desahogarnos con Dios. El himno dice: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. En medio de crisis, de grandes temores, hay que desahogarse con Dios, hay que decirlo a Cristo. Así que Dios le da la oportunidad al profeta con la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? El propósito de que Elías se desahogara con él. Y Elías se desahoga con Dios. Y cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Versículo 10. Le dijo Elías, desahogándose con Dios: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta de Dios. Y Elías se desahoga: es que he sentido un vivo celo por Dios. Elías se desahoga con Dios, expresándole su sentimiento, cómo él se sentía. Y en este desahogo, Elías le decía a Dios: he quedado solo. Han matado a todos tus profetas y yo he quedado solo. Y sigue desahogándose. No solamente que se siente solo, como el único profeta que ha sobrevivido, pero en su desahogo también le habla de su temor. Y me buscan para quitarme la vida. El profeta se desahoga con Dios. En medio de crisis, de grandes temores, hay que desahogarnos con Dios, como lo hizo el profeta. Hay que decirle a Dios nuestros sentimientos, cómo nos estamos sintiendo. Hay que decirle a Dios lo solo que a veces en las circunstancias nos podemos sentir, como que hemos sido dejados solos o como que estamos solos. Elías decía: yo solo he quedado. Hay que desahogarse con Dios, diciéndole a Él nuestros temores. Elías temía por su vida y ese temor también lo desahogó con Dios. Bien, Elías se desahoga con Dios. Le dice su sentimiento: he quedado solo, ya mataron a todos tus profetas y me están buscando para matarme. Y allí Elías se desahogó con Dios. ¿Qué hace Dios con Elías y ese desahogo? Dios escucha el desahogo del profeta y entonces Dios le dice, verso 11 al 13 del primer libro de Reyes 19. Él le dijo, Dios le dice al profeta: sal fuera. Él estaba en la cueva. Y Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible. Y dice el verso 13, y cuando lo oyó Elías, ese silbido apacible, Elías cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿De qué nos hablan estos versos? Elías se ha desahogado con Dios, le ha dicho su sentimiento, le ha dicho que se siente solo, ya han matado a todos los profetas, yo solamente he quedado. Y también se ha desahogado con el temor del peligro de su vida, lo buscan para matar. Dios escucha el desahogo del profeta. ¿Y qué hace Dios para tratar con ese desahogo y con todo lo que el profeta le está diciendo? Estoy solo, me quieren matar, he sentido un vivo celo por Jehová porque el pueblo se ha vuelto a los ídolos. Dios trata el desahogo del profeta, Dios lo trata recordándole al profeta el poder que él tiene. Dios le recuerda al profeta el poder de Dios. Entonces Dios le dice al profeta, sal de la cueva y ponte delante de Jehová, aquí en el monte. Y le ordena al profeta salir de la cueva, y entonces dice que Jehová pasaba. Pero delante de Jehová, que estaba pasando, delante de Jehová hubo un viento grande, poderoso, que partía los montes y quebraba las peñas. Un viento grande y fuerte, un viento poderoso, delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Tal vez nosotros no hemos sido testigos de un terremoto. Terremotos fuertes son terribles. Tras el viento que partía los montes y quebraba las peñas, viene un terremoto delante de Jehová que pasaba, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto viene un fuego, pero tampoco Jehová estaba en el fuego. Y luego vino un silbido apacible y Elías cubre su rostro con su manto y vino la voz de Dios. Todas estas manifestaciones, mis amados, todas estas manifestaciones del viento, como dice el texto, esta manifestación de un viento grande y poderoso que rompía los montes, esta manifestación del terremoto y del fuego, no eran más que manifestaciones para recordarle a Elías, en medio de su crisis y de su temor, el poder que Dios tiene. Bendito sea el Señor. Y amados, en medio de la crisis y de temores, hay que recordar que Dios tiene todo el poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible para el que cree. Las montañas se moverán hoy por el poder de Dios. Las crisis, los temores pueden ser grandes, pero siempre el poder de Dios será
mayor. De manera que Elías, en su desahogo, en su temor, en su sentimiento abatido, Dios le recordaba su extraordinario poder. En medio de la crisis y de los temores, recordemos el poder de Dios. Bien, después de que Elías ha visto una vez más el poder de Dios, en ese viento fuerte que partió los montes, en el terremoto del fuego, los versos 15 al 18, Elías escucha la voz de Dios hablándole. Versos 15 al 18 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En estos versos, luego de Elías ver la manifestación del poder de Dios, ahora Elías escucha la voz de Dios en medio de su crisis, en medio de su temor. Elías escucha la voz de Dios para dirigirlo. Vuélvete por donde has venido. Y Dios le da una nueva misión al profeta. Viene la voz de Dios para dirigir al hombre de Dios y también para corregirlo en su apreciación. Porque Elías había dicho, yo solo he quedado de tus profetas. No hay nadie más que sea fiel a Jehová. Y Dios, la voz de Dios le corrige al profeta en su apreciación. Dios le decía, yo tengo 7,000. Las palabras de Dios fueron, versículo 15, ¿verdad? Ya leímos el verso 18. Yo haré, dijo Dios, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. El profeta pensaba que él solamente había quedado y que todo el pueblo se había dado a los ídolos. Pero aún Dios tenía 7,000. No estaba solo. Habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante ese ídolo Baal. 7,000 cuyas bocas no habían besado ese ídolo. De manera que en su crisis y en su temor vino la voz de Dios al profeta para dirigirlo, para darle una nueva misión, para corregirlo en su apreciación. Amados, como el profeta Elías, en medio de crisis grandes, de grandes temores, debemos oír la voz de Dios en oración, en comunión con Él. Y en medio de la crisis, en medio del temor, en oración, va a venir la voz de Dios para dirigirnos, para saber qué hacer, para corregirnos también, porque a veces en la crisis exageramos los temores, exageramos las realidades. Pero la voz de Dios, en medio del temor y de la crisis, cuando le buscamos, la voz de Dios va a venir para dirigirnos, para saber qué hacer, también para corregirnos en nuestras apreciaciones si estamos equivocados. Vamos a salir de la crisis dirigidos por Dios, y Dios nos va a dar la victoria. Cuando Dios pregunta, no lo hace por saber, Él lo sabe todo. Cuando Dios pregunta, lo hace con un propósito. En el caso de Elías,
Dios le preguntó al profeta con el propósito de que él se desahogara en medio de su crisis y de su temor. Amados, en medio de nuestra crisis, de nuestros temores, desahoguémonos con Dios. Digámosle a Él nuestras debilidades, nuestro temor, nuestra crisis que estamos atravesando. Recordemos, como Dios le recordó al profeta, recordemos el poder de Dios. Dios lo puede todo. Dios es omnipotente. Nuestro Dios es todopoderoso. En medio de la crisis y del temor, en comunión, en oración, oigamos la voz de Dios que nos va a dirigir. La voz de Dios nos va a decir qué hacer. La voz de Dios nos llevará para salir de toda crisis, ser libre de todo temor y ver la victoria de Dios en nuestras vidas. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Nuestras vidas están delante de ti. Usted que me escucha en esta mañana, allí en su casa, en familia, en el punto donde se encuentra conectado a esta señal, le embarga un temor, está pasando un tiempo duro, de crisis. Hay muchas cosas que han sobrevenido en medio de esta pandemia, pero podemos decírselo a Dios. Abra su corazón al Señor, dígaselo a Él. Y en esta mañana, Señor, a ti abrimos nuestros corazones. Las circunstancias que estamos atravesando, el problema que ha sobrevenido, nuestros temores, toda crisis la llevamos a ti. Y en esta mañana recordamos y exaltamos tu poder, oh Dios. No hay nada imposible para ti. Tú eres el mismo Dios que sigues obrando maravillas. Y cuando parece que no hay esperanza, cuando parece que todo está perdido, tú abres puertas, Señor. Haces cosas grandes. Nos sorprende. Tú eres Dios. Todo el poder es tuyo. Y en ti, Señor, hay poder para toda victoria. En el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, que en este tiempo, y en medio de toda crisis, en medio de todo temor, en la comunión contigo, procuremos tu voz para dirigirnos. Tu voz para decirnos, para saber qué hacer. Tu voz para corregirnos, para salir de toda crisis, para vernos libres de todo temor. Y por tu voz ser llevados en tu poder a ver tu victoria en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, creyendo. Amén y amén. A continuación, mis amados, el himno Dilo a Cristo, diré a Cristo, toda mi angustia. Es la interpretación en el canto a continuación. Diré a Cristo todas mis pruebas, solo yo no las puedo llevar. En mis angustias, Cristo me
a Cristo, diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Diré a Cristo toda mi angustia, cuán bondadoso, amigo y tan fiel, me librará si yo se lo pido, disipará mis angustias él. Diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo puede ayudar. Pues Él tan solo puede ayudar. Bien, en esta mañana queremos hacer una oración muy importante para todo amigo que nos esté escuchando. La pregunta ¿es usted salvo? Si usted muriera hoy, ¿cuál sería el destino de su alma? ¿A dónde iría? Y si no está seguro de su salvación, dice la palabra de Dios: hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta mañana es la mañana de ser salvos. Repita conmigo esta oración por salvación eterna del alma. Diga conmigo esta mañana: Señor Jesús, en esta mañana te invoco, Señor, por la salvación de mi alma. Y diga: Señor, reconozco que soy un pecador, pero esta mañana te ruego, Dios, que me salves, que la sangre de Jesús me limpie de todos mis pecados. Y diga: Señor, sálvame, cámbiame, perdóname, dame la vida eterna. Ayúdame, Señor, a seguirte de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Si usted repitió conmigo esta oración, la que acabamos de hacer, y lo hizo por la primera vez, deseamos que usted pueda recibir gratuitamente esta guía titulada Un Nuevo Comienzo. Una guía que le va a ayudar para su crecimiento espiritual. Al terminar esta sesión, usted tiene toda la información para contactarnos. Nosotros también deseamos poderle contactar y que pueda gratuitamente recibir esta guía, Un Nuevo Comienzo, que le ayudará para su crecimiento espiritual. Bien, amados, encomendamos al Señor esta nueva semana que Él nos concede. Oramos. Padre, gracias te damos por una semana más que tú nos la concedes y poder confiar en ti para esta nueva semana. Que tu bendición nos prospera y que tu bendición también en esta semana nos libra, nos guarda de todo mal. Por tu bendición, Señor, en esta semana, con nosotros, con nuestros hijos,
por tu bendición en nuestras casas, en nuestras mesas, es que ahora, Señor, invocamos y ponemos tu nombre, oh Dios, sobre nosotros. Amado, que Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. El Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos volveremos a ver en un tiempo semejante a este, el miércoles en la noche, 19:30, Facebook, Casa de Encuentro con Dios, en un tiempo en vivo de intercesión y de bendición con la palabra de Dios. Hasta entonces, el Señor les bendiga.